En la pequeña iglesia de San Isidro, en las afueras de Madrid, el ataúd vacío reposaba frente al altar como un símbolo de luto fingido. Doña Carmen, con el rostro surcado por lágrimas ensayadas, se aferraba al brazo de su marido, don Rafael, mientras el sacerdote entonaba palabras de consuelo para un hijo que, según ellos, había muerto en un accidente trágico. Pero en ese momento, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido que cortó el aire. Y Alejandro, el difunto, entró con paso firme, su mirada clavada en sus padres, desatando un caos de susurros y gritos ahogados que destrozaría para siempre el velo de hipocresía familiar. Alejandro no podía creer lo que veían sus ojos. Había recibido la noticia esa misma mañana. A través de un mensaje anónimo en su teléfono: tu funeral es hoy. Ven si quieres ver la verdad. Al principio pensó que era una broma cruel. Pero al llegar a la iglesia y ver el retrato suyo en el altar, con velas encendidas a su alrededor, la realidad lo golpeó como un puñetazo. Sus padres, esos mismos que lo habían echado de casa 2 años atrás al descubrir su orientación sexual, habían decidido declararlo muerto para la sociedad. Para salvar el honor de la familia. Murmuraban entre sollozos falsos. Rafael, un hombre de negocios conservador, siempre había priorizado la imagen ante todo. Carmen, devota católica, veía en la homosexualidad de su hijo un pecado imperdonable. Alejandro sintió una náusea subir por su garganta. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Tanto odio disfrazado de amor? Retrocedamos un poco. Alejandro había crecido en un hogar donde las expectativas pesaban como cadenas. Hijo único de una familia de clase media alta en Madrid. Desde niño se le había inculcado el valor del matrimonio tradicional, la procreación y el éxito profesional. Estudió Derecho en la Universidad Complutense, siguiendo los pasos de su padre. Pero en su interior bullía un secreto que lo carcomía. A los 18 años, en una fiesta universitaria, conoció a Miguel, un estudiante de arte de origen andaluz, con una pasión por la pintura que contrastaba con la rigidez de Alejandro. Miguel era abierto, carismático, y no tardó en confesar su atracción por los hombres. Para Alejandro, fue como abrir una puerta a un mundo prohibido. Sus primeros besos, robados en parques oscuros, fueron una liberación. Pero también el inicio de un tormento. La relación se profundizó rápidamente. Miguel, con 23 años entonces, vivía en un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la comunidad LGBT florecía a pesar de las miradas conservadoras. Alejandro lo visitaba a escondidas, mintiendo a sus padres sobre estudios en grupo. Pero el secreto no duró. Un día, Carmen encontró una carta de amor en el bolsillo de su chaqueta. La confrontación fue brutal. «¡Eres una vergüenza!», gritó Rafael, lanzando la carta al suelo. «En esta casa no hay sitio para desviados». Alejandro, con lágrimas en los ojos, intentó explicar: «Papá, no es una elección. Es quien soy». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Lo echaron esa misma noche, con una maleta y un ultimátum: cambia o no vuelvas. Alejandro se refugió en casa de Miguel. Los primeros meses fueron duros. Sin apoyo económico, tuvo que abandonar la universidad y buscar trabajo como camarero en un bar de Chueca, el corazón gay de Madrid.
Miguel lo apoyaba, pintando retratos por encargo para pagar el alquiler. Su amor se fortaleció en la adversidad. Pero el rechazo familiar dejaba una herida abierta. Alejandro soñaba con reconciliarse. Enviaba mensajes que quedaban sin respuesta. Miguel, más pragmático, le aconsejaba: deja que el tiempo cure. Si no te aceptan, no merecen tu amor. Pero Alejandro no podía. La culpa lo devoraba. ¿Había destruido su familia por ser egoísta? ¿Era su orientación un error moral? ¿Cómo le habían enseñado en la catequesis? Mientras tanto, en la casa familiar, la ausencia de Alejandro se convirtió en un tabú. Rafael prohibió mencionar su nombre. Carmen rezaba novenas por su alma perdida. Pero el rumor se extendió en su círculo social: el hijo de los López era gay. Las invitaciones a cenas cesaron. Los negocios de Rafael sufrieron. En una sociedad aún marcada por el franquismo en las generaciones mayores, la homofobia era sutil pero letal. Rafael, furioso, decidió actuar. Lo declararemos muerto, le dijo a Carmen una noche. Un accidente en el extranjero. Así cerramos el capítulo. Carmen, horrorizada al principio, accedió por el bien de la familia. Contactaron a un abogado corrupto para falsificar documentos. El plan era macabro: un funeral simbólico para enterrar el escándalo. De vuelta al presente. En la iglesia, Alejandro avanzó por el pasillo central. Los asistentes, parientes lejanos y vecinos curiosos, lo miraban boquiabiertos. «Es un fantasma», murmuró alguien. Rafael se puso de pie, rojo de ira. «Fuera de aquí. Estás muerto para nosotros». Alejandro se detuvo frente al ataúd. «¿Muerto? ¿Por ser gay? ¿Eso es lo que os avergüenza tanto?» Carmen sollozaba de verdad ahora, dividida entre el amor maternal y el dogma. El sacerdote intervino, pidiendo calma. Pero el daño estaba hecho. Alejandro sintió una mezcla de rabia y liberación. Había venido no solo por shock, sino por una decisión: confrontar su pasado para construir un futuro. Miguel esperaba fuera. En el coche, nervioso. Habían discutido esa mañana. «No vayas, Alex. Te harán daño». Pero Alejandro insistió: «Necesito cerrar esto. Ahora». Saliendo de la iglesia con los puños cerrados, se preguntaba si había sido un error. La prensa local ya olfateaba la historia: un periodista acechaba en la puerta. ¿Qué precio pagaría por esta exposición? El conflicto interno lo asaltaba: ¿valía la pena pelear por una familia que lo rechazaba? ¿O era hora de dejar ir? La noche cayó sobre Madrid. Alejandro y Miguel cenaron en silencio en su apartamento. «¿Lo hiciste bien?», dijo Miguel, tomándole la mano. Pero Alejandro dudaba. El teléfono vibraba con mensajes de odio anónimos. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsas de intolerancia. En pueblos como el de sus padres, la tradición pesaba más que la ley. Alejandro se acostó esa noche con el corazón pesado, ignorando que esto era solo el comienzo de una tormenta mayor. Al día siguiente, el escándalo estalló en las redes. Un vídeo del funeral,
Grabado por un asistente. Se viralizó. Hijo gay resucita en su propio entierro. Comentarios divididos, apoyo de la comunidad LGBT. Condena de conservadores. Rafael. Humillado. Planeaba su contraataque. Llamó a un detective privado para investigar la vida de Alejandro. Encuentra algo para desacreditarlo. Carmen. En cambio, sentía remordimiento. En secreto, buscó información sobre grupos de apoyo para padres de hijos gays. ¿Podría cambiar? El conflicto moral la carcomía, ¿era el amor incondicional o la fe lo que debía prevalecer? Alejandro, ajeno a esto, enfrentaba su propia batalla. En el trabajo, clientes lo reconocían. Algunos con simpatía. Otros con desprecio. Un compañero homófobo lo acosaba, ahora eres famoso. Maricón. Miguel lo defendía. Pero la tensión crecía. Quizá debamos mudarnos, sugirió Miguel. Pero Alejandro se negaba, no huiré más. Su decisión lo ponía en riesgo. Pero era un paso hacia la autenticidad. El precio, aislamiento. Amenazas. ¿Valdría la pena? Los días siguientes al funeral fueron un torbellino para Alejandro. La prensa lo acosaba, pidiendo entrevistas. Él rechazó la mayoría, pero accedió a una con un periódico progresista. El País. Quiero que se sepa la verdad, le dijo a Miguel. En la entrevista, relató su historia, el rechazo, la falsa muerte, el dolor. Mis padres me mataron simbólicamente porque no encajo en su mundo. El artículo se publicó con el titular La muerte fingida de un hijo gay. Y desató un debate nacional. Asociaciones como FELTB, Federación Estatal de Lesbianas, gays, trans y bisexuales, lo contactaron, ofreciendo apoyo legal. Pero también llegaron las críticas, cartas anónimas lo tildaban de traidor familiar. Y un grupo ultraconservador lo amenazó en Twitter. Rafael, furioso, vio su negocio tambalear. Clientes católicos cancelaron contratos. En una reunión familiar, explotó, todo por culpa de ese degenerado. Carmen, en silencio, recordaba al niño que crió. ¿Y si estamos equivocados?, susurró una noche. Rafael la miró con desprecio, la Biblia no se equivoca. Pero el detective que contrató trajo noticias inquietantes. Alejandro vivía con Miguel. Y parecían felices. Fotos robadas mostraban besos en la calle. Rafael planeó usarlas para un chantaje, vuelve y renuncia a esa vida. O las publicó. Era un dilema ético, destruir a su hijo para salvarlo. Alejandro, meanwhile, lidiaba con su conciencia. En terapia. Recomendada por un amigo. Exploraba su trauma. Siento culpa por existir, confesó. El terapeuta lo animaba, tu orientación no es una carga, el rechazo lo es. Miguel, su pilar, lo apoyaba. Pero la presión afectaba su relación. Discutían más, Miguel quería publicity para su arte. Inspirado en la historia, Alejandro temía más exposición. No soy un símbolo. Soy una persona, decía. Una noche, tras una pelea, Miguel salió solo. Alejandro se quedó rumiando, ¿estaba sacrificando su amor por el miedo?
En el barrio de Chueca. La comunidad se unió. Una vigilia por los derechos LGBT incluyó a Alejandro como orador. Nervioso. Subió al podio, mi familia me enterró vivo. Pero resucité para decir, el amor no es pecado. Aplausos. Pero también protestas de contramanifestantes. Piedras volaron, Alejandro resultó herido en el brazo. En el hospital. Miguel lo abrazó, esto es el precio de la visibilidad. Alejandro asintió. Pero dudaba, ¿era heroísmo o imprudencia? Carmen. Enterada del incidente por las noticias. Sintió un pinchazo en el corazón. En secreto, visitó una reunión de FLAG, padres, familias y amigos de lesbianas y gays, en Madrid. Escuchó historias similares, rechazo, reconciliación. Una madre le dijo, el amor vence al prejuicio. Llorando, Carmen decidió contactar a Alejandro. Le envió un mensaje, hijo. ¿Podemos hablar? Alejandro, sorprendido, aceptó. La reunión fue en un café neutral. Carmen, temblorosa, pidió perdón, te quiero. Pero no sé cómo aceptar esto. Alejandro. Con lágrimas, mamá. Solo soy yo. Hablaron horas. Tocando heridas profundas. Pero Rafael lo descubrió y montó en cólera, traición. El conflicto escaló. Rafael confrontó a Carmen, elige, él o yo. Ella, dividida, eligió el matrimonio por hábito. Pero el remordimiento crecía. Alejandro, animado por el encuentro, planeó una carta abierta en redes, a mis padres, el amor no mata. El odio sí. Miguel lo respaldaba. Pero advertía, prepárate para el backlash. La carta se viralizó, atrayendo aliados y enemigos. Un político conservador la condenó en TV, ataca a la familia tradicional. Alejandro perdió su trabajo, el dueño. Presionado. Lo despidió. Ahora desempleado. Alejandro enfrentaba la realidad económica. Miguel vendía más pinturas. Temáticas LGBT. Pero no bastaba. Quizá vuelva a la universidad. Pensó Alejandro. Pero el orgullo lo frenaba. En una cena con amigos. Debatió, ¿debo demandar a mis padres por difamación? Las opiniones divididas, unos decían sí. Por justicia, otros. No. Por familia. El dilema moral lo torturaba, venganza o perdón. Rafael. Meanwhile. Sufría un infarto menor por estrés. En el hospital. Reflexionó, ¿valía la pena destruir su salud por orgullo? Carmen lo cuidaba. Pero insistía, habla con Alejandro. Rafael se negaba. Pero el detective trajo más, Miguel había sido activista en Sevilla. Arrestado en una protesta. Rafael vio oportunidad, filtrar eso para desacreditarlos. ¿Cruzaría esa línea? La tensión culminó en una manifestación en Puerta del Sol. Alejandro marchaba con banderas arcoíris. De pronto, vio a Carmen en la multitud. Con una pancarta, madre de un hijo gay. Lágrimas corrieron. Se abrazaron. Papá no sabe que vine. Dijo ella. Era un paso. Pero frágil. Miguel. Celoso al principio. Entendió, la familia es complicada.
Esa noche, Alejandro durmió mejor. Pero el amanecer trajo noticias. Rafael había filtrado las fotos. Escándalo mayor. La filtración de las fotos íntimas fue un golpe bajo. Aparecieron en un blog conservador. Con el título El hijo gay de los López, vida de depravación. Alejandro se sintió violado. Papá hizo esto. Le dijo a Miguel. Furioso. Confirmado por el detective anónimo que los ayudaba ahora. Miguel. Enfurecido, demandémoslo. Pero Alejandro vacilaba. ¿Destruir a mi padre? Eso me hace mejor. El conflicto interno era agudo, justicia versus lealtad filial. La sociedad reaccionó, apoyo masivo en redes. Pero también ciberacoso. Alejandro recibió amenazas de muerte, tuvieron que mudarse temporalmente. Carmen. Horrorizada. Confrontó a Rafael, ¿cómo pudiste? Él. Defensivo, para protegernos. Pero el infarto lo había debilitado, veía el error. En terapia obligada por el médico. Exploró su homofobia arraigada en una educación franquista. Mi padre me enseñó que los hombres de verdad no lloran ni aman a otros hombres. Carmen lo animaba, los tiempos cambian. Lentamente. Rafael cuestionaba, ¿era su rechazo amor malentendido? Alejandro. Meanwhile. Encontró trabajo en una ONG LGBT. Asesorando a jóvenes rechazados. Su experiencia lo convertía en mentor. Una chica trans le contó su historia similar. Alejandro lloró, no estás sola. Esto le daba propósito. Pero el precio era emocional, revivir traumas. Miguel pintaba una serie sobre muertes simbólicas. Inspirada en él. Exposición en una galería de Lavapiés, éxito. Pero críticas de la explotación. ¿Era arte o mercantilismo? El debate social crecía. En un programa de TV. Alejandro debatió con un sacerdote conservador. La homosexualidad es natural. Argumentó. El cura, es contra Dios. Audiencia dividida. Alejandro ganó simpatía. Pero perdió privacidad. Paparazzis lo seguían. Miguel. Protector. Discutía, basta de exposición. Tensión en la relación, ¿sobreviviría? Carmen mediaba en secreto. Organizó una cena familiar sorpresa. Rafael accedió a regañadientes. ¿En el restaurante? Silencio incómodo. Alejandro, papá. ¿Por qué la falsa muerte? Rafael, por vergüenza. Lágrimas, te quiero. Pero no entiendo. Miguel intervino, el amor no necesita comprensión. Solo aceptación. Rafael se fue furioso. Pero plantó una semilla. Días después. Un atentado homófobo en una discoteca de Barcelona sacudió el país. Alejandro marchó en protesta. Gritando por derechos. Rafael vio las noticias. Vio a su hijo. Remordimiento, llamó. Hijo. Lo siento. Conversación larga, Rafael admitió errores. Pero no aceptaba del todo. Dame tiempo. Alejandro, lo tendré. Si es sincero. La reconciliación era frágil. Carmen organizaba reuniones. Miguel dudaba, no confió. Pero Alejandro veía esperanza. El precio, paciencia. ¿Perdón? ¿Valía?
Un giro, el abogado que falsificó la muerte fue arrestado por fraude. Implicó a Rafael. Escándalo legal. Rafael enfrentaba cargos. Alejandro testificó a favor, es mi padre. Equivocado pero no malvado. El juez. Compasivo. Dio probaschen. Rafael. Agradecido. Cambió, asistió a terapia familiar. Miguel y Alejandro planeaban boda. Invitaron a los padres. Carmen aceptó, Rafael vaciló. En la ceremonia. En un jardín de Madrid. Rafael llegó. Felicidades. Hijo. Abrazo. Lágrimas. ¿Final feliz? No del todo, tensiones persistían. La boda fue un hito. Pero no el fin. Meses después. Alejandro y Miguel disfrutaban la luna de miel en Granada. Pero las sombras del pasado acechaban. Rafael. En terapia. Luchaba con su aceptación. En una sesión familiar. Explotó, no puedo veros besándoos. Alejandro. Herido, entonces no mires. Carmen mediaba, paso a paso. El progreso era lento. Marcado por retrocesos. Alejandro se preguntaba, ¿había perdonado demasiado pronto? El dilema moral, ¿el perdón fortalece o debilita? En el trabajo. Alejandro ascendió. Liderando campañas contra la homofobia. Un proyecto, charlas en escuelas conservadoras. En una. Un alumno lo increpó, eres un pervertido. Alejandro respondió calmado, soy humano. Impacto, el chico después se disculpó. Confesando su propia lucha. Éxito. Pero agotador. Miguel. Celoso del tiempo. Discutía, la causa te consume. Relación tensa, ¿sacrificaban su amor por el activismo? Sociedad cambiante, leyes avanzaban. Pero ataques persistían. Un amigo de Alejandro fue agredido, hospitalizado. Alejandro organizó una vigilia. Rafael asistió. Sorprendente. Estoy aprendiendo. Dijo. Momento de unión. Pero frágil. Carmen. Ahora voluntaria en FLAG. Ayudaba a otros padres. Su transformación inspiraba. Un conflicto final, Miguel recibió oferta de exponer en Nueva York. Ven conmigo. Dijo. Alejandro dudaba, familia. Trabajo. Decisión, ir. Pero temporal. Rafael reaccionó mal, huyes. Alejandro, vivo. Partida agridulce. En Nueva York. Libertad. Pero extrañaban España. Llamadas con padres, progreso. Rafael visitó. Vio su vida. Quizá no entiendo. Pero te apoyo. ¿Cambio genuino? De vuelta. Alejandro escribió un libro, Muerto en vida. Bestseller. Debates. Críticas, ¿exagera? Pero impactó. Al final. En una cena familiar. Paz relativa. Risas. Recuerdos. Pero Alejandro reflexionaba, el camino fue doloroso. Lleno de traiciones. Sacrificios. ¿Fue correcto perdonar a quienes te mataron? ¿O el verdadero pecado es no confrontar el odio hasta el final?